Vamos a darle seguimiento a las piezas que hicimos la sesión pasada. Voy a hacer el ensamble, pero antes de hacer el ensamble les voy a explicar un poquito cómo funciona el entorno de SolidWorks referente al tema de ensambles. Bueno, cuando yo ensamble, comienzo como en las ocasiones pasadas, haciéndole clic a la pestaña de nuevo. Voy a configurar un poquito mi sistema para que se vean los iconos un poco más grande. Y le voy a dar que sean tamaño grande para que alcance los iconos. Entonces, yo le digo hacer un nuevo y tengo la opción habitual de hacer una parte. Tengo ensamble y tengo dibujo de definición. Tomo la parte de ensamble, le doy OK. Inmediatamente lo primero que va a hacer me va a pedir las piezas que yo quiero. Si yo las tuviera abiertas, me las presentaría aquí en este apartado. Pero como no tengo ninguna pieza abierta, no me muestra nada. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Mis piezas están aquí, en descargas, y aquí están todas las piezas que yo ocupo para hacer el ensamble. Bueno, antes de hacer esto voy a cancelar, voy a salirme de añadir piezas para poder explicarles. Tenemos la pestaña de ensamble y aquí yo puedo hacer varias cosas. Si yo tuviera ya algún componente insertado, podría editarlo. La siguiente opción es insertar componente, que es la opción que nos dio de inicio cuando abrimos ensamble. Nos da esto, ¿sí? Lo otro es, puedo hacer una nueva parte, crear un nuevo ensamble. Recordemos que en la filosofía de diseño, en inglés le llaman bottom up, de abajo para arriba, y top down, ¿no? De arriba para abajo. Que suena más bonito en inglés al parecer, pero al final de cuentas es eso. En la primera filosofía, de bottom up, es hacer todos los modelos, como lo que hicimos, y mandarlos a llamar en un ensamble. En la de top down es abrir el ensamble y a ir creando cada una de las piezas conforme yo requiera. Esto se ajusta mucho para diferentes estilos de diseño. Cuando yo quiero ver de qué manera se ajusta un eslabón, una cadena, algo, uso ese sistema para ir añadiendo los elementos en base a mis necesidades, que es lo que podemos ver aquí, ¿no? Y luego tenemos este clip que no se ve aún porque no tengo piezas, que son las relaciones de posición. Ahí es donde yo voy a poder ubicar los elementos acorde a ciertas necesidades propias del ensamble, ¿sí? Ahorita vamos a entrar más de lleno con esta parte de las relaciones de posición. Podemos tener una priorización de los componentes. Cuando hacemos, por ejemplo, ensambles que llevan tornillería, podemos poner un patrón lineal, un patrón circular, algo similar a lo que hicimos cuando modelamos elementos con los barrenos. Patrones de diferentes formas, incluso hacer espejo o simetrías de ensambles. Podemos cargar librerías propias de SolidWorks y crear nosotros propias librerías para hacer ensambles más rápidos. Mover componentes, moverlos o rotarlos. En las versiones pasadas lo rotaba y lo movía uno de cierta manera libremente. Posteriormente evitaron eso y forzaron al usuario a darle clic forzosamente aquí en mover componente. Creo que en esta última versión 2020-2021 ya volvió a la anterior, donde uno arrastraba las piezas a su gusto y su antojo. Y aquí podemos ocultar componentes o mostrarlos. Perdón. En ocasiones el ensamble se vuelve muy robusto y necesitamos ocultar algunos elementos para poder ver qué hay dentro de ellos. Entonces esa parte nos sirve mucho. Y otros elementos que adelante veremos. Ahorita por lo pronto con esos elementos que tengan en cuenta es suficiente. Ahora sí, voy a insertar mis componentes y
puedo hacer lo siguiente. Puedo agarrar todos de un jalón, abrir, y aquí me los va a desplegar. Y doy clic aquí. Me pone el primer elemento. Se fijan, va a ir desapareciendo de la lista que yo tengo aquí al lado izquierdo. Van a ir desapareciendo. Le doy clic aquí. Le doy clic aquí. Clic ahí. Y la rueda por acá. Algo que debemos notar. Déjenme abrir algo aquí. ¿Qué es esto? Si ustedes ven, tengo una letra F en abrazadera. Esto es porque el primer elemento que yo incluyo en mi ensamble lo va a dejar fijo, va a ser mi elemento de referencia. Entonces, esa F pueden verla como fijo o en realidad es fixed en inglés, ¿no? De fijo. Lo mismo. Las otras tienen un signo de menos, quiere decir que están libres, están ahí nada más. ¿Ok? Ya la lupita. Ok, entonces mi elemento fijo es este de aquí. Yo cuando le doy clic me lo identifica en el árbol de ensamble, que es el árbol de operaciones, ¿no? El Feature Manager. Y ahora necesito empezar a ver cómo voy a ensamblar los componentes. Bueno. No recuerdo si falta algún otro componente. A ver si ubico la imagen del ensamble, cómo era. Son todos los componentes, profe. ¿Sí va? Entonces, este debe rotar acá. Bueno, voy a ir poniendo conforme mi lógica me dice que van a ir los componentes. Vean, lo que les digo es que podemos arrastrar los elementos libremente, excepto este. Este es el único que está fijo y me conviene que esté fijo, porque va a ser mi elemento de referencia, por así decir. Entonces, los voy a poner con relaciones de posición, que es este clip que aparece en este apartado. Las primeras relaciones de posición que yo voy a poder ver son las generales o estándar, ¿sí? Que son coincidentes, que dos elementos entren en contacto, que dos elementos sean paralelos. Que dos elementos sean perpendiculares. Pueden ser las caras, las aristas, que dos elementos sean tangentes, que sean concéntricos, muy similar a las relaciones que nosotros poníamos cuando modelábamos, que tengan un elemento que esté bloqueado, ¿sí? Une dos elementos y los deja ahí, ya no los podemos quitar, que estén a una distancia. A veces nos conviene que unas caras tengan cierta distancia de separación y con este elemento es parecido al de coincidente, pero le ponemos una distancia o que estén a un ángulo. Para fines prácticos, en este ensamble, con las relaciones estándar, lo podremos hacer. Tenemos otro tipo de relaciones que son mecánicas, de análisis y avanzadas. Si fuéramos un poquito más allá, tendríamos relaciones de levas, de ranura, de bisagra, de engranes, de piñón cremallera, de tornillos y juntas universales. Esas ya tendríamos que tener los elementos diseñados de esa manera para que reaccionaran de esa forma. Cabe hacer hincapié que el elemento, cuando yo uso estas relaciones de posición, físicamente la computadora no hay contacto. Ella no entiende que hay interferencia de un elemento con otro. Simple y sencillamente perfil, alguna cara del elemento y dice, esta se debe mover con respecto a esta de esta manera. ¿Sí? O sea, yo lo veo mucho con la cuestión de los engranes. Es una simulación donde aparenta que un elemento, el piñón, empuja el engrane, pero realmente no hay un contacto. Simple y sencillamente, al nosotros meter la relación, el software mete una ecuación que dice, cuando este rote en esta dirección a esta velocidad, este rota en esta dirección con esta velocidad. Y sencillamente. ¿Sí? Porque a veces confunden o confundimos con los estudiantes o uno mismo dice, ah, no, mira, sí, lo está empujando. Pero realmente no sucede eso, solamente es una regla que nosotros le estamos dando a ese elemento. Bueno,
voy a empezar a poner aquí los elementos. El primer elemento. Si yo, como en este caso, tengo un poco de dudas en mis elementos cómo son, puedo buscar aquí en la pestaña de evaluar. Tengo un flexómetro, una cinta de medir. Le digo medir y mido este. Este mide 7.5 milímetros de diámetro. Este mide 8. Entonces, tomando en cuenta el ajuste, seguramente va a ir aquí. Entonces, este elemento le doy aquí en ensamble, relación de posición, y va a ser esta parte circular, va a ser concéntrica con esta otra. Cuando a veces no me deja, me acerco un poco. Si se fijan, me orientó mi elemento allí y yo le digo aceptar. Y ya tengo el primer elemento posicionado. Solamente concéntrico. No está restringido su desplazamiento, como pueden ver. Y eso me ayuda para saber que aún debo poner relaciones de posición. Ustedes ven aquí esta ranurita. Seguramente esa ranura va a ser para este pequeño cuñerito que está aquí, para que no rote. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a irme nuevamente a relación de posición. Ahora, ¿qué voy a hacer? Que esta cara, yo tengo aquí, ¿sí? Esta cara, con esta cara, coincidentes. Acepto. Y seguramente lo hizo coincidente. Pero aún falta seguramente que esta cara con esta cara sean coincidentes. Se fijan, es muy intuitivo el software. El software inmediatamente dice, pues yo creo que tú quieres hacer eso, lo voy a hacer. Y ya depende de uno decir, sí, 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 me entendiste bien. ¿Ok? Recordemos que este es un lenguaje donde yo le digo a la computadora algo que hacer, pero ella puede interpretar algo diferente completamente. Y ya depende de uno corregir en ese sentido. ¿Sale? Y ya tengo la primera pieza ubicada en esta posición. Ahora, yo tengo este buje. Este buje, vuelvo a evaluar, le digo medir, este tiene 14 milímetros de diámetro. Veo mi ranura de aquí y tiene 14. Entonces, este va a entrar seguramente con un ajuste de interferencia. Y puedo hacer dos cosas. Pongo primero el buje en este eje o lo pongo dentro de la llanta, como a mí me agrade. ¿Sale? Esta pieza ya quedó en su lugar. Esta solamente rota. Si estuviera libre, pero como ya está con el cuñero, ya ni eso va a hacer. Tampoco va a rotar. Ok, entonces voy a meter este aquí. Es muy tedioso estar yéndonos a la pestaña de relaciones de posición. Una manera abreviada o rápida es darle clic a la cara que yo quiero relacionar. En este caso es esta. Aprieto la tecla de control y le doy clic al otro elemento que quiero relacionar. Cuando suelte control, va a aparecer el menú de relaciones de posición. Yo le voy a dar aquí, concéntrico, y ya lo posicionó. Ahora, si yo lo muevo un poco, veo que tal vez no va a quedar, queda un poquito, está un poquito sobrado, ¿no? No sé si queda al ras. Parece que sí queda al ras. Voy a probar. Voy a tomar esta cara, tecla de control, doy clic a esta otra cara, suelto, le digo que sean coincidentes y ya quedó. Ahora, yo quiero ver qué orientación tengo en mi ensamble. Pongo isométrico. Entonces, apretando la tecla de control 1 me pone la vista normal o vista de frente
y quiero comprobar cómo están mis elementos internamente. Aquí yo veo que sí queda bien el buje. Otra manera sería hacer lo que hicimos en alguna de las sesiones, que es una vista de sección. ¿Sale? Y puedo recorrer aquí. Y veo que sí, efectivamente, control 1. Sí queda mi buje con la llanta en esa posición. ¿Sale? Quito la vista de sección, ya me sirvió para eso, para interpretar. Ahora voy a meter la llanta en el pasador. Concéntrico. Y puedo arrastrarlo para ver cómo va a quedar. Una manera sería evaluando la distancia que tengo entre esta cara y esta otra cara. Son 216.2 milímetros. ¿Ok? Bien. Ahora, de esta cara a esta cara, tengo 28 milímetros. No, 28 milímetros, dice. Pues hay algo extraño aquí. A ver, que no me dio bien. 200. Ah, me dio el perímetro, ¿no? Que me dio el área y el perímetro, no me dio la distancia. La distancia son 30. Entonces tengo 2 milímetros. Va a quedar 1 milímetro en cada cara. Ahora, entonces voy a hacer esto. Le doy clic aquí, tecla de control, clic a esta cara, suelto, y no lo voy a hacer coincidente. Le voy a decir distancia. Y aquí le voy a poner 1 milímetro de separación. Y con eso entonces nos habíamos quedado en esta parte. Esta cara de aquí, roto mi vista. Como ya habíamos visto de los usos del botón medio del mouse, el scroll, puedo rotarlo ahí. Aprieto la tecla de control, le doy clic aquí, suelto y lo hago coincidente. Y ahí queda ya mi ensamble realizado. Una cosa más, por ejemplo, si yo requiriera... Profe, ¿podría Ajá. regresar? Porque esa parte donde metió esa pieza, bueno, se había quedado congelado un momento antes de Ah, desconectar. ok. Bueno, Gracias. esto nos va a servir para ver otra cosa, que es todas las relaciones de posición que yo voy poniendo se van guardando en esta pestañita. Aquí, en relaciones. Todas las que yo puse, la primera fue coincidente, coincidente, concéntrica, distancia, y debe ser de estas. Estas dos las voy a quitar. Esta y esta las voy a eliminar para poder hacer lo siguiente, ¿no? Remover la pieza del lugar donde la tenía. Entonces, les decía que me acerco, toco esta cara, me desplazo en mi ensamble, tecla de control, toco esta cara, suelto y es concéntrico. Ahora, este elemento, por ejemplo, le digo esta cara, tecla de control, con esta cara, lo hago coincidente y ya quedó posicionado. Control 7 me pone la vista isométrica y ya está hecho el ensamble. Y aquí están todas las relaciones que yo utilicé. Si me posiciono en una de ellas, me dice de qué superficie con qué o qué elemento con qué elemento es. Aquí tengo coincidentes de la pequeña puñita que tiene el eje, coincidente la cara de la abrazadera con el perno, ¿sí? Coincidente concéntrico del buje y la llanta, coincidente de la cara de la llanta con el buje, concéntrico del buje con el perno, el pasador, una distancia de 1 milímetro, concéntrico y coincidente. Esas son todas las relaciones de posición de manera general.
Si yo quiero ver de elemento por elemento, despliego aquí mi elemento y puedo ver las relaciones que tiene solamente este ensamble. Voy a poner uno que tenga menos relaciones. Por ejemplo, el eje. El eje, bueno, tiene 4 también. O el último, el poste, es el que pusimos nada más 2. Aquí están. Y aquí están sus relaciones que tiene ese elemento. Si yo abro un poquito esto, me va a decir de quién con quién es. ¿Sí? Con la abrazadera. Aquí me dice, tu elemento de poste está relacionado con la abrazadera de una manera concéntrica, aquí, y está coincidente también con la abrazadera, aquí. Y ahí las podríamos modificar o eliminar, ¿sí? Si yo le doy clic derecho, editar, me dice cómo la quieres editar, qué le quieres hacer. ¿Ok? Entonces, ya cuando hemos puesto una relación de posición, también la podemos modificar. Otro también en SolidWorks, por ejemplo, es si yo necesito más elementos de alguno que ya está insertado en el ensamble, aprieto la tecla de control, ¿sí? Bueno, le doy clic al elemento, aprieto la tecla de control y arrastro hacia afuera. Suelto y pone otro elemento. Control, doy clic, arrastro hacia afuera y así puedo poner tantos elementos como yo requiera que se van insertando aquí en esta parte del ensamble. ¿Ok? Para eliminar un elemento que ya no necesito, lo selecciono y le digo borrar. Y en este caso le voy a decir sí a todo. Pero es una manera rápida de copiar elementos que ya nosotros hemos cargado previamente dentro de un ensamble. Entonces, clic, tecla de control, perdón, aprieto tecla de control, clic al elemento y arrastro hacia afuera. Y ya me lo inserta. ¿Ok? Bueno, ahora, yéndonos un poquito más a los ensambles, podemos hacer una explosión o separar todos los elementos que componen mi ensamble. Eso lo puedo hacer con esta parte de aquí, que es vista explosionada. Vista explosionada es como si yo desarmara todo el ensamble. Entonces, yo voy a seguir la lógica de cómo lo desarmaría. Pues primero, este elemento. Solamente doy ahí en vista explosionada, selecciono el elemento y me aparece en un sistema coordenado y lo muevo en la dirección que quiero que se desplace. Le digo aceptar. Perdón. Vista explosionada. Selecciono este elemento, lo desplazo hacia acá y aquí debo irme a este botón de hecho para poder seguir sacando los elementos, si no termino ya la vista explosionada. Ahora, el siguiente elemento a remover pues sería la llanta y el buje. Fijen, aquí está la rueda y este otro. Lo voy a sacar aquí. Así, le digo aquí hecho. Ahora selecciono el puro buje. Le voy a mover para acá. ¿Sí? Hecho. Y ahora, este de aquí, lo voy a mover hacia abajo. Porque físicamente no podría sacarlo en la otra dirección. ¿Sale? Pensemos que lo desarmé. Y ya con eso ahora sí le digo OK. Y ahí está mi vista explosionada de los elementos que componen el ensamble. Esto me permite, aparte de aquí el Feature Manager, tengo el administrador de configuración, Configuration Manager. Aquí es donde están todos los pasos que yo puse para explosionar mi ensamble. Yo le doy clic derecho a esta parte y le digo colapsar, me lo vuelve a armar. O le doy clic derecho y le digo explosionar y lo explosiona. O le puedo dar clic derecho y que anime el ensamble. O le puedo decir que anime la explosión. ¿Vale? Entonces, son algunas de las bondades que nos da este software de SolidWorks. Y pues bueno, creo que con eso tienen material suficiente. Las personas que no han tenido mucho contacto con SolidWorks para hacerse bolas en la cabeza un rato. A los que ya han manejado SolidWorks, el FAIR y varios más, pues tal vez les parezca redundante, pero así es vale, ¿no?
Y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Y